Hablemos claro, un especialísimo con dos grandes protagonistas del sector público nacional. Estamos hoy con nuestro conductor habitual del programa, el doctor Víctor Sánchez Villagra, quien fue en 2 ocasiones presidente del Partido Febrerista, senador de la República y candidato a vicepresidente en la chapa Sánchez Sánchez. Y estamos hoy con otra persona cuya trayectoria en el sector público fue brillante. Brillante el trabajo que realizó en el Banco Nacional de Fomento, en la Secretaría Técnica de Planificación, como interventor de la Municipalidad de Asunción y actualmente convocado para arreglar cosas dentro del Instituto de Previsión Social, tal vez una de las instituciones más importantes que tiene el Paraguay, el doctor Carlos Alberto Pereira. Bienvenido a ambos. Muchas gracias, Roberto. Tomo la palabra antes de cederlo a nuestro ilustre invitado para significar que el tema que queremos abordar esta tarde es lo referente al Instituto de Previsión Social. Correcto. Una institución tan cara a los intereses de los más necesitados de la República, que es amparo y reparo de la gente pobre, que está supeditada al funcionamiento eficiente del instituto para resolver sus problemas primigenios, los problemas de salud. Y en estos momentos estamos en una situación de angustia, porque peor el Instituto de Previsión Social no puede estar. Pero como las instituciones de acá últimamente no están funcionando, como la intervención que hizo nuestro invitado a la municipalidad de la capital, donde se clarificó todas las barbaridades que se hicieron y no se han tomado medidas. Entonces esperemos que esta vez las orientaciones que va a ir vertiendo nuestro invitado en el caso de IPS no solamente sean escuchadas, sino sean tomadas en cuenta y llevarse a las prácticas las sugerencias que sin ningún tipo de dudas nos va a ilustrar el doctor. El doctor Carlos Alberto, por una cuestión de aclaración a nuestro público nomás, Víctor tiene una misión específica, pues el IPS tiene 2 alas fundamentales, una ala orientada a la salud y un ala orientada a las finanzas. Probablemente es la institución que mayor cantidad de dinero ha recaudado y sigue recaudando, y ahí se hablaba de un colapso financiero y tengo entendido que usted fue convidado para arreglar específicamente el área de las finanzas del instituto. ¿O estoy equivocado? Antes que nada, muchas gracias, Roberto. Muchas gracias, doctor Sánchez. Bueno, primero que nada quiero enfatizar y quiero resaltar de que la mejor, como dije yo cuando renuncié el 24 de febrero y cuando supe el día en que se le ha propuesto al presidente actual, al doctor Isaías Fretes, creo que ha sido una de las mejores decisiones para mí que tomó el presidente de la República, haberle designado al doctor Fretes al frente de esta institución tan sensible, ¿verdad? Y realmente me sorprendió un poco cuando el propio presidente del IPS me convocó, me llamó, se enteró de las propuestas que yo había hecho, más de 13 propuestas que había planteado en distintos frentes y para distintas modificaciones y reestructuraciones, porque siempre uno buscaba una reforma estructural profunda que permita, por una parte, precautelar los fondos jubilatorios y, por otro lado, que el fondo de enfermedad y maternidad no se resienta y pueda volver a reencauzar la sostenibilidad financiera que se perdió. Cierto. Entonces, ¿cómo podría yo no aceptar, verdad?,
asesorar al presidente en temas que es de mi especialidad, el área financiera. Y precisamente para entrar en tema, hace 2 semanas atrás ya el presidente Fretes anunciaba en conferencia de prensa lo que prácticamente en un mes y poco hemos podido resolver, simplemente tomando medidas con una visión prospectiva hacia adelante y haciendo ya uso un poco de la experiencia y la planificación, ¿verdad? Uno siempre cuando entra en una situación crítica, lo primero que debe hacer es primero identificar el problema, luego planificar conforme a los recursos con que uno cuenta, de manera que los delineamientos y las estrategias de movimientos que se tengan que hacer vayan conduciendo hacia el objetivo trazado, que en este caso es resolver la falta de medicamentos para la gente. Hicimos prácticamente una carrera maratónica, desdoblando en 2 segmentos bien diferenciados y estrechamente vinculados, como es las finanzas y el estado de situación crítica en materia de provisión de medicamentos e insumos médicos. Y para poner en un contexto y para poder hablar de números y para que la ciudadanía entienda de qué complejidad estamos hablando, el Fondo de Maternidad y de Enfermedad, que es el Fondo de Salud, tenía prácticamente comprometido aproximadamente 150.000 millones mensuales de cuotas a pagar por cesiones de derecho, por préstamos contraídos, etc. Y prácticamente ya solamente un sobrante de 40.000 millones para atender una cantidad enorme de necesidades insatisfechas que hacen que el vademecum de la institución, que es el inventario de medicamentos, que son más de 513 insumos y medicamentos, prácticamente estaban en un 70% con stock cero, ¿verdad? Entonces, la actitud asumida por el presidente Fretes, incorporando en el equipo de trabajo a una participación activa con todas las empresas farmacéuticas, como para que forme parte de la planificación que estábamos encarando entre finanzas y los problemas de salud, de manera de que la calendarización que se venía gestando y planificando ya tenga el compromiso de quienes realmente deben entregar, ya sea con producción nacional o con algún compás de espera que represente también el hecho de que haya que importar materia prima para terminar los medicamentos importados. Entonces, el doctor Fretes hace un par de semanas anunciaba de que de los 180 medicamentos críticos, 120 ya están hoy dentro de las farmacias internas del Instituto de Previsión Social. Eso aproximadamente en términos monetarios representa 140.000 millones de guaraníes. Eso se refleja ya como resultado de una ordenada planificación financiera. Fue exactamente lo que era para pagar cuotas de préstamo al desplazar vencimientos hacia adelante, al reestructurar financieramente hacia adelante con un compás de lo que resta del semestre, tener como un periodo de gracia para liberar esos recursos que eran de 150.000 millones para pagar cuotas, hoy 140.000 millones ya fue absorbido para compra de medicamentos. Entonces funcionó la planificación financiera con la planificación de abastecimiento y logística, que es la forma en que debe trabajar una institución. Una institución pública ofrece servicios públicos. Una institución pública tiene compromisos que debe resolver y recibe quejas y requerimientos de la ciudadanía cuyas respuestas tienen que ser rápidas y tienen que ser diligentes. Entonces, esas formas de reaccionar y de ofrecer soluciones rápidas y de pronta resolución a la ciudadanía, específicamente a los asegurados, necesariamente tiene que derivarse de una planificación ordenada. Correctísimo. Por eso es que la planificación es un poco la antesala, es la versión anticipada de lo que resulta en un tiempo
cuando uno asume un compromiso al frente de una institución. Y el presidente del IPS lo que hizo fue justamente formar un equipo interno, incorporar la fuerza proveedora de medicamentos de afuera, Sí. para poder acompañar con los motores que tenía en finanzas y abastecimiento y logística, como para que realmente esta nave pueda empezar a carretear hacia el objetivo, que es que nunca más exista interrupción en la provisión de medicamentos críticos. Podemos decir que ese tema puntual Sí, de la demanda de medicamentos críticos por parte de los asegurados sí. está superado. Sí, ¿Está resuelto? está resuelto. Está resuelto. Está resuelto, y no solamente está resuelto hasta fin de año, sino que este compás de espera es para delinear y diseñar estrategias que a partir de enero del 2027, Sí. toda esa deuda del corto y de mediano plazo de los próximos 2 o 3 años, a su vez pueda ser reestructurada a un horizonte mucho mayor, como para poder holgadamente los flujos de caja generados hacia adelante del Fondo de Salud permitan extinguir esa deuda, controlar de que esa deuda no crezca y de Sí. que los recursos liberados de ese ordenamiento financiero representen la garantía de que se va a volver a tener la sostenibilidad y la Correctísimo. posibilidad de autoabastecimiento del Fondo de Enfermedad y Maternidad sin apalancamiento ya de orden financiero hacia adelante. La Cuando idea habla- es no endeudar más al Eso Fondo te de digo. Salud Sí. y hacer de que aquellos artificios plurianuales que vienen retrotraídos desde la pandemia como un artificio que para enfrentar una adversidad tan importante como una pandemia pudo haber estado hasta inclusive con conceptos prudenciales de muy buena manera, como una medida alternativa de no tener faltantes de recursos presupuestarios para enfrentar una pandemia, pero la pandemia terminó en el 2020. Claro. Y ese hábito que permitió el desequilibrio financiero del Fondo de Salud, hoy el presidente del IPS le puso freno de mano, y esa deuda creciente de 6 años hacia atrás, hoy va a empezar a tener la sostenibilidad y el equilibrio financiero como para que ya no existan contratiempos ni un estrés financiero que esté impactando negativamente en el Fondo de Enfermedad y Doctor, Maternidad. ¿Hasta qué tiempo eso está asegurado? Y eso está asegurado hasta fin de año, fecha en que vamos a tener cubierta cubierto el espacio de tiempo de gracia que hemos conseguido con los bancos en esta ocasión. Y eso nos va a dar este tiempo como para terminar de gestionar el presupuesto general de gasto para el año que viene, tratar de encontrar una suerte de herramienta financiera que pueda permitir de que los vencimientos de los próximos 3 años puedan ser diluidos a un horizonte mayor, llevarlos hasta 10 años de ser posible, Eso te en digo. moneda local, Sí. como para que realmente no tengamos más cuellos de botella hacia adelante que puedan nuevamente quebrantar la finanza del Fondo de Salud. Esa un poco es la estrategia y el plan que se tiene de aquí hacia adelante. Esta es la información más importante, doctor, Sí. que se está dando a la ciudadanía y en particular a la clase trabajadora de la República. Esta información va a llevar paz, va a llevar optimismo y va a llevar a la gente la esperanza de que sus problemas están siendo resueltos. Están siendo escuchados. Y nos place que a través de este medio de información se lleve la información a toda la ciudadanía que está expectante de una situación como esta, y que algunos naturalmente ya son tan pesimistas que creen que este es un problema que no puede ya resolverse. Y entonces usted nos está explicando de que estamos por el camino correcto en el sentido de encontrar el mecanismo legal, jurídico y económico para ir resolviendo los problemas graves del Instituto de Previsión Social. ¿Y quién no va a poder ponerse contento con esta información, doctor? Por eso le agradecemos también a usted
que a través nuestro esta información vaya de primera mano, responsablemente, a todos los exponentes de la ciudadanía paraguaya. Y otra cosa para complementar, doctor Sánchez, me gustaría compartir, Roberto, si me permiten. Sí, por favor. Un aspecto importante que resulta para mí prudente también mencionarlo, porque tiene que ver con la recaudación del Instituto de Previsión Social, es el aspecto que envuelve a la parte de gestión de aporte obrero patronal. Yo diría de que estamos atravesando una etapa quizás la más difícil en materia de cumplimiento por parte de las empresas empleadoras, ¿verdad? No podemos tener un sistema de salud sano si tenemos un sistema enfermo de informalidad. Cierto. Entonces, con un 67% de informalidad, para la característica de un fondo de solidaridad como es el IPS, en donde el que más gana subsidia al que menos tiene, por eso no es un fondo de reparto, es un fondo de reparto solidario de capitalización colectiva, que significa de que la gente empieza a salir del mercado laboral y se acoge a los beneficios de la jubilación. Y para que esa rueda de solidaridad se siga sosteniendo y aquellos que hoy se estén jubilando no encuentren una suspensión a sus jubilaciones en un futuro inmediato, así también aquellos que se van incorporando al mercado laboral, se necesita de ese crecimiento exponencial que solo la formalidad laboral le va a ir dando sostenibilidad en el tiempo a este sistema de reparto solidario que es la característica del fondo de pensión del IPS. Sí. Entonces ahí es donde yo hago un llamado de atención a las empresas. Ya se han hecho algunos ajustes paramétricos muy importantes en la Carta Orgánica, específicamente en cuanto a los últimos 3 años, que era el promedio con el cual uno se jubilaba. Esa era una estructura que obedecía a casi un artificio irreal, Cierto. que por mucho tiempo la gente aportaba por el mínimo, pero casualmente a los últimos 3 años de 3 millones pasaba a 10 o a 12 y se jubilaba con 12. Correcto. Ese diferencial de 9 millones que no tiene en el horizonte de 20, 25 años una base contributiva, Sí. con el cual la gente sí finalmente se terminó jubilando con 10 o con 12 millones, que es lo que gana realmente. Sin embargo, pagó artificialmente solo por el sueldo mínimo. Entonces, para reponer esos espacios de solvencia que se ha perdido, por eso insto a la gente a apostar a la formalidad. Pareciera que el ser formal implica pagar más impuestos, pagar más cargas laborales, más cargas fijas, pero lo que estamos haciendo con eso es sencillamente crear las condiciones para que con mayores tributos tengamos mejores infraestructuras, tengamos mejor caudal de ingresos en las arcas del Estado, con el cual realmente podamos también aplacar los déficits que tenemos todavía en pilares fundamentales como la educación, la salud y la seguridad. Sí. Apenas estamos cubriendo el 3.6% del Producto Interno Bruto en materia de salud, cuando que en América Latina el producto ya está aproximándose a los casi 6, 5.9. Entonces necesitamos incorporar formalidad para poder subir de rango en materia de cobertura a nivel de salud. Eso que despertaste en mí una preocupación ya que me dejaste al borde de la desesperación. Estaba leyendo hace poco un análisis, un informe, y hablaba de 65% de informalidad, o hablaste de 67%. Tan grande es el sector, ha crecido eso, se está expandiendo eso. Y es grande porque anteriormente los datos estadísticos del Instituto Nacional de Estadística no reflejaban quizás toda la información que hoy de la economía informal está arrojada ya como
como parte de nuestra realidad económica, ¿verdad? Y yo creo que tenemos que aceptar aquellos indicadores que por más informales que sean, es parte de nuestra realidad, es parte de nuestro problema. Y yo considero de que además de preocuparnos, Sí. también nos debe ocupar, Sí. sobre todo en aceptar esa dura realidad por una parte y poner en la mesa de trabajo como un reto al Sí. que hay que derrotar y al que hay que vencer. Porque como dije en otras ocasiones, ¿verdad? Yo que estuve en la banca pública, yo creo que el brazo articulador financiero del Estado en el marco de una política pública seria, comprometida y que realmente se compadezca con nuestra realidad económica y social, en donde la cantidad de jóvenes que salen de los centros de formación, de las universidades, necesitan que ese emprendedurismo sea atendido en materia de crédito. Correcto. Un capital semilla Sí. que le acompañe como su primera caja de primeros auxilios para que pueda tener su tallercito, para que esa persona que tiene su primer oficio pueda permitirle por cuenta propia incorporarse a la actividad laboral formal, ¿verdad? No hace falta estar en relación de dependencia y no hay que entender de que las condiciones de generación de empleo, que de lo que se habla mucho, represente precisamente encontrar un lugar o encontrar una empresa que nos contrate para realizar un trabajo a cambio de una remuneración. Correcto. Yo creo que las condiciones tienen que ir mucho más allá. Tenemos que abrir la mente y tenemos que construir políticas públicas orientadas a la mujer trabajadora, a la mamá que tiene un hijo a quien mantener y que tiene que oficiar de mamá y de papá. Entonces, tenemos que incorporarla parte de nuestra realidad, parte de los problemas que hoy agobian a nuestra sociedad. Esos son los ingredientes que tienen que incorporar las políticas públicas como para poder dar resultados hacia la gente. Ese aspecto que estás tocando es tan fundamental y me gustaría que nos expliques a qué institución o instituciones corresponde fiscalizar ese tema. Quiero un ejemplo así bien popular. Vos nos hablaste la vez pasada del tema del mercado, ¿recordás? Sí, ahí sí. En el mercado 4 hay muchas vendedoras, a veces son grupos familiares, a veces son personas únicas, ¿verdad? Sí. ¿De qué manera ellos podrían formalizarse? O por darte otro ejemplo, los mesiteros de Cigarete, supongo que todos hacen parte de ese 67% del cual estaba hablando, o sea, no están formalizados. ¿Cómo un cuentapropista puede acceder a la formalidad? ¿Y a quién le corresponde fiscalizar o hacer campaña para que se incorporen a la formalidad como contribuyentes? Primero, Roberto, disculpa, para mí, es la confianza de la gente. Si no hay confianza, es absolutamente imposible. Y para que podamos llevar la confianza a la gente, tenemos que demostrar que desde arriba estamos realizando un trabajo eficiente, transparente y un trabajo honesto. Porque la falta de transparencia, la falta de honestidad, la falta de capacidad es lo que lleva a nuestra gente a no confiar más en nadie. Porque no hay ejemplos confiables. Y esto que estaba ocurriendo en IPS, antes, en el Instituto de Previsión Social cada año se estudiaba la proyección en que se iba la cuestión económica y habían estudios actuariales. Totalmente. Eso terminó. Pero mismo, justamente, el doctor Carlos Alberto nos está explicando, hay una cosa real que décadas atrás se viene practicando, yo fui víctima de eso. Generalmente las patronales pagan sobre el salario mínimo hasta un determinado tiempo, 27 años, y después los últimos 3 años te pagan ese aumento del que vos hablaste, pagan. Sí. Bueno, en realidad tu trabajo valía 12 millones, y ahí se produce una descompensación financiera de la que después vamos a entrar a tocar, porque es grave este tema y es una práctica que viene por décadas practicándose. Ahora lo que me preocupa nomás es el cuentapropista, el tipo el panchero. Ese no entra, no tiene cobertura, pero tampoco contribuye, ¿verdad?
¿qué institución podría estimularle a ser contribuyente? ¿Con quiénes están trabajando ustedes? Nosotros en la banca pública en su momento construimos un indicador y un factor de acceso a la inclusión financiera. Como era muy difícil a alguien que hace comida, que vende pancho, que vende pororó, pedirle RUT, era someterle a tener contador, a que tenga otra vez un gasto para poder incorporarse, aunque sea por renta presunta, etc. Entonces, a través de mecanismos con el Banco Central se ha establecido las cuentas básicas, que era poder acceder con su propia cédula de identidad a una cuenta de ahorro, sin necesitar tener un promedio, un saldo mínimo de 500.000 ni 1.000.000 de guaraníes, sino con 1.000 guaraníes podía abrir su cuenta de ahorro, y con esa cuenta básica era suficiente para que ese sea el primer paso hacia la formalización. El RUC ya iba a venir después, cuando sea admitido como permisionario en la municipalidad o en el municipio, en la jurisdicción donde esté trabajando, o después ya la cantidad de ventas que vaya realizando por su propia actividad presunta primero y después pagando IVA, etc. Pero ya era después. Lo primero era acceso a la inclusión financiera, acceso al dato, acceso a la cartera del banco, en donde ya pueda la persona ser sujeto de crédito y pueda demostrar de que esa actividad de hacer comida, de entregar paquetes, haciendo mensajería, etc., era su actividad. Y él con eso ya podía tener la demostración fehaciente de su ingreso. Porque al final, volviendo al ejemplo que mencionabas, Roberto, el que ganaba mínimo y creía de que ahorraba cuando solo declaraba en IPS 3 millones, pero él realmente ganaba 9 millones aparte. Cuando esa persona va a querer quitar un crédito, lo que está formalizado es 3 millones. Y los 9 millones él no puede demostrar, porque eso está fuera de la formalidad. Entonces él mismo se está poniendo un yugo, un muro, un umbral, y él mismo se está autolimitando, porque no está pudiendo acceder a su verdadera capacidad y no está pudiendo acceder al crédito que merece de hecho, pero que está él subterráneamente operando. Entonces él no puede ser merecedor de lo que su verdadero ingreso de 12 millones le puede representar en acceso a un crédito. Entonces él vive en un engaño permanente. Yo creo que hoy eso se entendió. Los efectos que eso causa también hoy está demostrado a través de las multas, de que a nadie no le conviene. Se demostró estadísticamente que ser formal es lo más barato que hay. Ser formal es lo mejor que puede haber. Es tener un solo recibo, es tener un solo ingreso, es tener solamente un extracto, es tener una sola explicación de lo que uno realmente es. No puede haber dos explicaciones ante la pregunta ¿a qué te dedicas? Y yo hago esto, pero no se entiende nomás lo que... No, tiene que haber coherencia entre los valores y realmente los principios. Uno puede tener valor, yo puedo ser disciplinado, yo puedo ser trabajador, es un valor, puedo ser leal, es un valor, pero si formo parte de un esquema de corrupto, entonces esos valores están a disposición del mal. Ahí es donde los principios a veces no encajan con los valores. Está interrelacionado. Absolutamente. Usted está manifestando, doctor, con una situación que usted nos ilustró en una oportunidad anterior, que realmente fue impactante, que la gente de clase muy humilde del mercado 4 accedió a los créditos del banco, todos cumplieron. Absolutamente. Es la demostración más elocuente de que la gente humilde también cumple con sus obligaciones. Esa es la dignidad. Y esa es la dignidad ahora, oculta que muchas veces también no eso viene relacionado con otra situación que se da y que hace que crea la desesperanza, la falta de confianza y el desgano en mucha gente, el contrabando. Sí.
nuestra gente agricultura, nuestra gente horticultura, no puede vender sus productos por el contrabando que pasa acá en la Argentina con la complicidad de una institución militar que siempre se caracterizó por ser ladrón, la Marina. Poniendo un ejemplo concreto, acá en Itanramano, todo el día entran contrabando a la Argentina y nuestros compatriotas que con mucho esfuerzo, con mucha dedicación, con mucho sacrificio, están plantando tomate, no pueden vender sus productos. Así mismo. Al extremo de que tiran por las calles, por las rutas. Claro, se les Desesperados. pudre. Sí. Entonces hay una serie de situaciones que van concatenadas con otras. Y yo celebro de veras su intervención en IPS, que trae la confianza y la esperanza en nosotros mismos de que esa institución puede mejorar. De la misma forma que hizo mejorar usted otras instituciones donde estuvo. Y en particular la última intervención en la municipalidad de la capital, donde su trabajo fue no solamente excelente, fue perfecto, pero lastimosamente no fue acompañado ese trabajo por otras instituciones como la Fiscalía General del Estado, que no abrió sumario para tratar de castigar a los que fueron culpables de una situación escandalosa, de un desfalco de 70 millones de dólares. Y sin embargo, a otros que faltaron, no pudieron cumplir con 20 millones, con 30 millones, fueron procesados, están procesados, y el más corrupto está liberado. Y no solamente está liberado, es el que está en primera fila en el centenario, y que está en primera fila en los actos políticos del partido de gobierno. Entonces eso hace de que la gente tenga en cuenta y diga, bueno, aquella no vale la pena nada. Por eso señalé con mucho entusiasmo que este trabajo que está realizando usted en una institución tan grande como el IPS, y que es la esperanza de la clase más necesitada, que es la clase obrera, que está asegurado en el Instituto de Previsión Social, tenga la posibilidad de que a partir de ahora pueda cumplirse con ellos y podamos evitar las muertes que a diario estábamos viendo en IPS por falta de medicamentos. Así mismo. Una situación alarmante desde el punto de vista humano. Mucha gente que tiene que vender sus cosas para que puedan ser, para poder comprar unos medicamentos. Para paliar. Para paliar. Lo que usted dice, doctor Sánchez, es tan cierto. Y yo creo que el doctor Isaías Fretes, con todas estas acciones que en pocos meses está logrando, realmente, como bien dijo, está construyendo o reconstruyendo un proceso de confianza que realmente le devuelva a las familias paraguayas una tranquilidad de que los hospitales hoy están nuevamente cargados de medicamentos para poder seguir sus tratamientos. Está trabajando el presidente Fretes también en devolverle también la dignidad a los médicos que ganan muy poco, ¿verdad? Y con esta reducción de las cargas de guardia de 24 a 12 horas, todavía eso se va resintiendo aún más por renuncias que existen en el cuerpo de médicos o en el personal de blanco, que es muy importante. Y entonces es un paquete de medidas estructurales que está tomando el presidente, y estamos nosotros, en mi caso particular, asesorándole en la parte financiera, como para que realmente los esfuerzos individuales de cada uno de los pilares que hacen en los tres fondos que tiene el IPS, el fondo de jubilación, el fondo de salud y el fondo de administración, realmente pueda converger en el sostenimiento integral de la institución. Porque no se puede concebir, como muchas veces se dice,
que el IPS tiene un fondo rico y tiene un fondo pobre. Sí, bueno. Nosotros tenemos que hacer de que esa combinación de que a uno le sobra y al otro le falta, Claro. se convierta en una fórmula de sostenibilidad en el tiempo. Claro. Y que la sostenibilidad sea permanente, ¿verdad? Que los cálculos actuariales vuelvan a ser practicados y los resultados emergentes de los mismos puedan ser la temperatura esperada y los resultados que la ciudadanía necesita ver de que existen 50 o más años de sostenibilidad financiera hacia adelante, ¿verdad? Sí. No hay mejor cosa que para el que trabaja y esté aportando 5 o 10, 15 años, pueda ver que en el horizonte que le queda todavía como un ciudadano activo en el ámbito laboral, sepa de que cuando le llegue el invierno de la vida y esté en la edad de jubilarse, va también poder disfrutar de esa época con sus nietos y no estar precisamente incubando alguna depresión o alguna ansiedad. En el momento en que ya uno esté buscando tranquilidad, tenga que otra vez exacerbar sus ánimos y sus quebrantos, ¿verdad? Y hoy, doctor, no es cuestión psicológica. Absolutamente. Yo le diría que el 90% de la población ya no cree en que pueda jubilarse en Por eso es importante esa palabra que usó ahora, construir confianza. Construir confianza a partir de ser ejemplar. No ser ejemplo. Pero yo creo que la gente ni entiende lo que es el sistema, mucha gente. Eso es lo que a mí me preocupa. Yo tengo un trabajo que preparé más de 20 años. ¿Verdad? De Pareciera que las redes sociales pareciera que le informa a la gente y hay gente que se informa realmente a través de la tecnología, de la inteligencia artificial, de las redes sociales, pero yo particularmente veo un montón de movimientos que resultan de las redes sociales, pero lo que no veo es de que eso tenga un efecto favorable, ¿verdad? Claro. Hay mucha información, pero esa información no puede ser administrada ni no puede ser capturada en la forma en que realmente la información existe. Correcto. Para eso uno tiene que tener discernimiento, criterio, amplio sentido común y algo de conocimiento para poder entender el contenido de la información que a diario vemos que el frenesí de las redes sociales hace de que nos bombardean informaciones de todo tipo. Claro. Ese tema de la informalidad podemos dejar un poco, es complejo. Es complejo, pero yo creo que está siendo también abordado, atacado en distintas formas a través de las multas. Y en eso hay que ser implacable, ¿verdad? Yo creo que acá el IPS está... Hay una intervención directa del IPS. Hay una intervención en las directa empresas del Ministerio del Trabajo. Del Ministerio del Trabajo. Sí. Cosa que no había casi antes. No, ahora se está haciendo un trabajo coordinado, que también el presidente Frete está coordinando con la ministra del Trabajo. Se está articulando estrategias con la DNIT, la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, como para que también a través de todos los canales de información y toda la trazabilidad que se tiene desde la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios, eso también pueda ser incorporado a la red de información y a la base de datos de los que componen hoy el sistema de aporte obrero patronal del IPS, donde te tiene también una deuda y una morosidad importante de más de 700 millones de dólares que no le pagan al IPS. No le pagan, claro. Por eso, entremos en ese campo ahora. Sí, ahora ese claro. es el pelota peor probablemente. El campo de las finanzas. Una vez, un entrevistado nuestro, estábamos con Víctor, estaba el ingeniero Kencho Rodríguez, y nos recordaba, cosa que es cierto, ¿verdad? Desde que cayó Stroessner, 37 años atrás, se hablaba del inminente colapso de la ANDE. Han apenas colapsado, decía él. O sea, y del IPS más o menos algo parecido. O sea, No, siempre se está hablando... De IPS nadie quería saber más nada. Acá, No. Del IPS mucha gente... Y ANDE también. Hoy llegué a esta un poco tarde y suelo caracterizarme por ser respetuoso del horario. ANDE se cortó. Cada semana se corta la energía eléctrica de mi casa. Pero yo creo que se debe a problemas que mucha gente justamente no entiende porque no está informada. Eso de que Paraguay
tienen energía más barata. Hay gente paraguayo que no cree, pero es la energía más barata de toda la región. Ahora, ¿cómo le mete eso en la cabeza de la gente? Es complejo, Bueno, pero entremos en el tema. No querría yo cambiar de tema. No, vamos a entrar. Porque No, quiero sacarle el máximo provecho y por a eso, la presencia del doctor para tocar el tema de IPS, que es un tema muy criticado. Y llevar la voz de esperanza me parece que es demasiado importante, que nosotros seamos el conducto por el que vaya la esperanza a la gente y vuelva a creer en una institución tan importante que tiene a su cargo la atención de la clase más necesitada de la República. no es así, Víctor. Tiene la atención de toda la población trabajadora. Yo tengo una persona que llegó a ser gerente en una de las industrias más importantes de la Coca-Cola, que no sabe si va a tener jubilación en el futuro. Y es sobre todo por motivos financieros. Sí, el IPS cubre el 100%, aunque no quieras creer, la gente que más cumple, muchas veces son multinacionales, son las que les aseguran y están costeando el funcionamiento del IPS en general. Yo estoy más preocupado inclusive por el tema jubilatorio que por el tema de la asistencia inmediata. Nosotros tenemos un sistema mixto. Una pregunta, doctor. Yo creo que los patrones, los grandes empresarios no entran en el tema de la jubilación de IPS. Sí entran, pagan. Yo creo que la jubilación de IPS entran solamente los obreros asegurados. Sí. Los otros tienen otros mecanismos de jubilación. No vamos a confundir a la gente. Los patrones no. Los trabajadores que ganan 20 millones, 25 millones, ellos entran, no son gente pobre. Si son trabajadores, sí. Sí, claro, pero no son gente pobre. Pero el 99% corresponde a clase trabajadora de la República. Bueno, pero al margen de eso, para no confundirnos nomás, el IPS no es para pobres, el IPS es un sistema de seguridad social que se aplica hasta hoy en países como Suecia, donde no hay pobres prácticamente, cero pobreza, pero funciona óptimamente. Hay gente que quiere privatizar ese sistema. Otro sistema. No, es otro sistema, es el mismísimo. Otro sistema. Es el mismísimo. Vamos a confundir a la gente. No, acá que tenga falla en su función es otra cosa, pero yo creo que conceptualmente es el mismísimo sistema. Es más, la gente que quiere cambiar es la gente que promueve el sistema chileno de los administradores de fondos que hasta el Fondo Monetario llegó a criticar en un momento. Hay partidarios de ese sistema acá en Paraguay hoy, ligados al gobierno inclusive. Hay gente, el problema del IPS es para hablar claro, ¿verdad? Para no meter mucho tecnicismo, ¿verdad? El IPS tiene un sistema en donde los accesos no tienen mucho control. Sí. Y sin embargo, los beneficios que empieza a surtir efecto a partir de unos meses, prácticamente tiene una cobertura del 100%, no solamente para el cotizante, sino para los inmediatos beneficiarios directos, ¿verdad? Uh-huh. Para la esposa, los hijos, o sea, por cada cotizante prácticamente hay 3 beneficiarios detrás. Sí. En donde la terapia es ilimitada. Uh-huh. El uso de un acceso o la posibilidad de acceder a un tratamiento oncológico o a los distintos protocolos médicos de acuerdo a la complejidad del tratamiento no tiene límite. Uh-huh. Y eso es lo que hace de que el fondo de maternidad y enfermedad sea muy difícil de sostener. Uh-huh. Porque cualquier seguro médico privado, por más VIP que sea, el acceso a la terapia es cuando mucho 30 días. Más de eso ya se paga arancel preferencial y después ya tenés que... Y ahí es donde uno dice hasta dónde y cuál sería el cálculo ideal como para que realmente pueda tener una sostenibilidad en el tiempo conforme a la característica de la prestación final del seguro médico del IPS. Sí. Noruega, que es uno de los países más
desarrollados en el mundo, Sí. prácticamente no tiene un nivel de cobertura de seguridad de la salud Sí. del 100%, no existe en el mundo. Sin embargo, el IPS, con 6 meses de antigüedad, uno igualmente accede a todo el tiempo que fuera necesario estar dentro de la institución, dentro del Correcto. hospital, sea en terapia, y con todos los insumos y medicamentos que, de acuerdo a la patología que tiene encima, así tiene que ser atendido. Sí. Entonces es muy difícil. Todavía tenemos un problema etario que gracias a, a nuestro bono demográfico todavía no hay mucha cantidad de adultos mayores, ¿verdad? Porque necesariamente vamos a tener un problema cuando la gente empiece a jubilarse y nuestra pirámide de población demográfica se vaya invirtiendo. Correcto. Ahí vamos a tener un problema serio porque la cantidad de acceso, que es el que tiene que sostener a los que van saliendo de ese sistema de reparto solidario, va a necesitar necesariamente de una inyección mayor de los que ingresan que de los que salen. Sí. Para que pueda tener tiempo el cálculo actuarial más todos los intereses del interés compuesto hacia adelante para poder sostener ese gasto que en un futuro se tiene que pagar a los que van saliendo por jubilación. Por eso que es importante trabajar hoy en la formalidad, porque ese es el motor que realmente va a retroalimentar el Fondo Solidario de Capitalización Colectiva, que es la característica del IPS. Y eso es lo que empeoró. Y bajó cuando cayó Trump, creo que era 40 y tanto por ciento. Claro, desde el me está momento que hablando la de informalidad 67. sube, automáticamente eso se va a resentir. Claro. Por eso es que hay que buscar la compensación, ¿verdad? En la medida que nosotros bajamos la brecha de la formalidad, en esa misma medida vamos a ir alargando la sostenibilidad en el tiempo y la cobertura del fondo de maternidad, Doctor, por una parte, y por otro lado, la cantidad de años en que nosotros vamos a seguir alimentando la capitalización del fondo de jubilación. Y los bienes existentes y pertenecen al Instituto de Previsión Social no están siendo considerados para la utilización de esos bienes. Por ejemplo, hay 150.000 hectáreas en el Chaco. Eso representa millones de dólares. Que son del IPS. Sí. Que son del IPS. No, que son de IPS. Que de ser utilizados ese dinero producto de la venta, va a significar la solución de muchos de los problemas de IPS. Ahí tocó y un tema. Hoy, no se saca un solo centavo de eso. Hay alquileres que se hacen de las propiedades, pero a precio de... irrisorio. Irrisorio. Ahí tocó un tema trascendental, ¿verdad? El IPS tiene 776 inmuebles. 776 inmuebles. Eso ya incluye los campos de alrededor del... A valores fiscales, yo creo que no superan los 290 millones de dólares de valor libro, diríamos, ¿verdad? Pero hay un estudio, lo que quiero significar, porque me parece muy importante lo que dijo el doctor Sánchez, con la ley 7235, que es la ley de jubilaciones y pensiones que marcaron pautas y que incorporaron mecanismos incluso de identificar inmuebles que no están produciendo renta, como para que esos puedan ser vendibles, convertirlo en efectivo y que eso refuerce el sistema generador de renta del fondo de jubilación. Correcto. Entonces, el Fondo Monetario Internacional hizo un estudio que demostró de que aproximadamente si hiciéramos una tasación de todos los bienes inmuebles de los países de América Latina, estaría prácticamente duplicando la productividad y los valores que inclusive se transan a nivel mundial en la bolsa de valores. Nosotros, si hoy tuviéramos una tasación de los inmuebles a valores de mercado, yo creo que esa diferencia va a representar
ganar un espacio gigantesco en solvencia patrimonial, por una parte, Sí, y por otra parte, sincerar eso con una tasación va a representar también una manera diferente de ver la foto de un presupuesto público. Porque si nosotros pudiéramos identificar los inmuebles que producen renta y aquellos que están ociosos, al vender eso prácticamente hasta el presupuesto general de gasto de la nación, lo de fuente 10, que son recursos del Estado, va a bajar. Porque las instituciones que hoy son solventadas por el financiamiento de impuestos de los contribuyentes, si enajenan los inmuebles ociosos, eso va a evitar de que exista financiamiento del Estado y eso va a hacer producir mucho más, va a poder manejarse, va a poder tener capacidad de autofinanciación cada institución pública. Por eso es que nosotros también desde la profesión contable estamos impulsando esos mecanismos de que se incorpore dentro de la política pública las evaluaciones a valores reales de mercado de los bienes. Un bien que cuesta 150.000 hectáreas en el Chaco, ¿cuánto puede valer? 500 millones de dólares. Y a lo mejor nosotros tenemos contabilizado por 20 millones. Entonces, toda esa diferencia representa un costo de oportunidad enorme en beneficio de la ciudadanía. Eso va a ir en infraestructura, en atención a la salud, en mejoramiento de la educación, en mejoramiento de la seguridad en las calles. O sea, va a tener un efecto recíproco en la misma población, ¿verdad? En la misma gente. Hay otro tema, doctor. La utilización eficiente de los instrumentos con que cuenta el Instituto de Previsión Social. Por ejemplo, el mejor laboratorio para medicamentos que existe en el Paraguay está en el IPS. Se dejó de usar. Se dejó de usar, está cerrado. Ahora estamos con el doctor Fretes viendo alguna posibilidad. El presidente del IPS está conversando con algunos embajadores, está buscando alguna fórmula que permita reencauzar eso, porque bien que ese laboratorio interno puede aplacar un poco la ansiedad de aquellos antihipertensivos, las sulfas, los analgésicos, o sea, todo lo que sea medicamentos básicos, ¿verdad? Como para que eso ya no sea esa fue la idea simplemente a sabiendas de que los laboratorios son los que más se ganan en la República del Paraguay. Los laboratorios privados. Y si eso se pudiese hacer funcionar en IPS, por lo menos las cosas básicas van a ser mucho más baratas. Esa fue la idea, Víctor. Lo hicimos, yo era asesor de las centrales sindicales. Tiempo en que Alan Flores y Ojeda manejaban las centrales, se construyó ese. Después rápido se cerró eso porque el negocio estaba en vender, inclusive frente al IPS, productos que se sacaban de ahí clandestinamente. Pero es otra historia. El Banco Central del Paraguay está construido dentro de terreno del IPS, ¿o no? ¿No se sabe eso? Creo que no. Lo que sí está Creo que a sí. su alrededor es el Parque de la Salud. Todo eso es del IPS. Prácticamente el predio que rodea al Banco Central sí es del eso instituto. Lo que no Yo sé creo que más es no, si yo se creo que pagó yo creo o que el no predio por del ese Banco Central terreno. no es parte del IPS. No sé si se pagó, pero era inmueble que no pertenece ahí. Tenía 156 hectáreas. Ocurre que yo fui el que hacía los informes 20 años atrás, o 25, desde que cayó Stroessner, sobre seguridad social. Y conozco más o menos de memoria lo que es como sistema y cómo funciona en nuestro país, y solo investigar, porque discutimos mucho en la época, había un debate con lo que eran partidarios del sistema chileno, que le llaman de capitalización privada, que acá se trató de hacer y fracasó, ¿verdad? Y tiene mucho que ver también con cuestiones que estuvimos tocando de legislación laboral, pues se le exige al dueño de un taller que le contrata a 3 personas lo mismo que se le exige a la Coca-Cola, siendo potencias que pueden cumplir con ciertas obligaciones. Un tipo que tiene 3 ayudantes
¿cómo se llama? De un taller mecánico, no puede pagar el salario mínimo, ¿sí? Y no puede cumplir, cae casi en ese sector que vos denominás de informal de la economía, pero esas contribuciones, por mínimas que parezcan, puede ser un gigantesco oxígeno para el sistema de seguridad social. Ahora hay muchos incentivos que se hicieron a través de propuestas del Ministerio de Industria y Comercio. Hoy puede pagar una persona que autogestiona su actividad, puede inscribirse en IPS, antes eso no había. Eso es genial. Hoy hay categorías en las que uno puede inscribirse con medio jornal, por actividad de medio tiempo. O sea, se flexibilizó bastante también como para poder facilitar el acceso a la formalidad, ¿verdad? Yo creo que en eso me parece que se ha avanzado Y el bastante cumplimiento de en la eso. ley también es una cuestión que hace... Eso es fundamental. Y es, a la es lo que cuestión siempre mental, tratamos de concientizar a la gente, ¿verdad? Nosotros tenemos un país donde todavía la presión fiscal es baja, tenemos un impuesto del IVA de 10%, renta 10%, impuesto a la renta personal del 10%, de manera que ¿para qué uno va a arriesgar a entrar en contravención donde va a pagar 100 y puede llegar hasta 300% el hecho de estar en una situación, hoy inclusive hasta en un escenario penal, porque hoy la evasión es subyacente también de otro tipo de delito, ¿verdad? Yo creo que mucha gente ha tomado conciencia de eso, también el mismo empleado, el mismo funcionario hoy es consciente de que cuanto más aporte conforme a su propio ingreso real, no solamente es una tranquilidad para él, para el futuro en su jubilación, sino también le convierte en una persona que va a tener acceso más fácil al crédito. Esa es una parte muy importante. Esa es la parte que hay que celebrar, diría yo, de lo que representa la formalidad. Sí. El tener acceso al crédito, el saber de que uno puede tener una institución a la que puede ir a recurrir cuando tiene un imprevisto por problemas de salud, por problemas que ante una circunstancia difícil está atravesando. Y de eso se trata, ¿verdad? Yo creo que hay que seguir creando las condiciones. Otro de los portafolios de inversión importantes del IPS es la cartera de préstamo que tiene a sus funcionarios y a los propios jubilados y pensionados. Tiene más de 490 millones de dólares con una morosidad cero. Eso representa una calidad gigantesca en materia de rentabilidad, porque el hecho de debitarle de su propio salario o de su propia jubilación representa un factor demasiado relevante para los recursos del fondo de jubilación, y ha sido uno de los pilares y fundamentos sólidos que he utilizado como para proponer la creación de la banca de previsión social, ¿verdad? ¿Y eso cómo está? Y eso quedó en un estado dependiente, ¿verdad? De que yo creo que en algún momento eso debería de ser revisado nuevamente, porque está demostrado de que ahora con la nueva vigencia de esta ley y después de que el inventario de los inmuebles que resulten ociosos para el instituto y puedan entrar en una serie de participación, de ventas, de enajenaciones de eso y convertirlo en efectivo, en algún momento yo creo que alguien nuevamente tendría que volver a plantear como una necesidad, porque eso va a ser un momento de cambio en la gobernanza corporativa del IPS, donde va a tener una participación más activa, incluso la propia representación de jubilados. Correcto. A mí me parece que no hay mejor compromiso y responsabilidad que haciéndole parte de la gobernanza a los mismos beneficiarios, ¿verdad? Que son los mismos jubilados. Y La confianza. Ese de la es el factor gobernanza, clave, doctor. la confianza Usted habló de clave. confianza, y esa construcción de confianza se debe notar en todos los estamentos que componen hoy el IPS. El IPS es 3 empresas en uno. Tiene 3 fondos, los 3 complejos y con objetivos y fines distintos. ¿Cuál es el que se encuentra en menor
Y el que está en menor, diríamos, el que menor impacto tiene el fondo de administración, ¿verdad? Que administra el 6% de la recaudación del IPS, 54% administra el fondo de jubilaciones y el 40% el fondo de salud. Esa es la manera, esa es la distribución proporcional Correcto. que se reparte dentro del 100% en esos tres fondos que hoy componen el IPS. Doctor, vos estás arreglando la situación financiera del IPS. No, yo le ¿Cuál estoy es ayudando al presidente frente a tratar de hacer menos difícil la situación. Es correcto, pero de todos modos, vos podés definir en términos bien claros cuáles son las amenazas más fuertes que se dan en el campo financiero del IPS. Y yo diría que el problema principal del IPS está en que primeramente encuentre el equilibrio entre los recursos que tiene que administrar el Fondo de Enfermedad y Maternidad, tratar de cambiar algunos referentes de la Carta Orgánica, que para mi gusto está fuera de siglo, está fuera de contexto, está fuera de competencia. Y eso va a robustecer no solamente los distintos fondos, sino que le va a dar la verdadera independencia que su propia característica de tener autonomía administrativa, autarquía financiera y ser una entidad descentralizada pueda realmente reflejarse en su propia estructura orgánica. Creo que el IPS debe tener un organigrama más flexible, menos burocrático, con mayor impacto de llegada en sus beneficiarios. IPS tiene una importante cantidad de profesionales de muy buena formación que no ocupan cargos porque los cargos están todavía con algunos antecedentes de que ocupan los cargos los allegados a los sectores del poder político. Entonces yo creo que una de las entidades que debe ganar institucionalidad como el Banco Central, como el Ministerio de Economía, debe ser el IPS, como para poder garantizar al jubilado la garantía de jubilarse, al beneficiario asegurado del fondo de salud que cuando vaya al hospital encuentre el servicio médico, la atención del especialista y en la farmacia el medicamento. Para eso tiene que tener una estructura con un aparato del tamaño acorde a los servicios que ofrece, y sobre todo con una disciplina y con un control interno que asegure de que el gasto público o el gasto del IPS en cualesquiera de sus fondos realmente sean gastos relevantes, necesarios y sobre todo reales, ¿verdad? Fabuloso. Volvemos a decir, doctor, sí. La confianza y las manifestaciones vertidas por usted que lleva al optimismo de pensar de que va a mejorar esta institución. Eso es muy importante, porque la ciudadanía está cansada de la gente que en el Instituto de Previsión Social ha robado, ha manzado. Eso es tan cierto que cualquier estudio que se haga de investigación va a llegar a la conclusión de que eso es así. Entonces nosotros los paraguayos también esperamos unas sanciones a todas aquellas personas que tocaron del erario público el dinero que no le corresponde. Totalmente. Yo creo que la construcción de la confianza del doctor Isaías Fretes, desde el día que ingresó y desde que él me llamó a formar parte de su equipo de asesores, yo a diario puedo ir viendo cómo se está construyendo esa confianza que es necesaria nuevamente en la ciudadanía y sobre todo en la gente más humilde, ¿verdad? Que esa gente que se acerca con mucho sacrificio a los hospitales no solamente encuentre la atención, sino el humanismo, ¿verdad? La atención humana y que se respete el su padecimiento dignidad de su enfermedad o de su malestar se refleje y se quede compensado con la atención primero y con también proveerles de los medicamentos que tienen el derecho de ser asistidos. Y es un proceso, doctor, que está arrancando ahora, ¿sí? Y que ojalá
continúe avanzando con la mayor velocidad posible. Lo que creo que le podemos ofrecer, Víctor, a nuestro amigo, que es el doctor Carlos Alberto, es un espacio, como usted lo considere conveniente, puede ser semanal, quincenal, para comunicar a través de este medio todos los avances que se vengan dando en este proceso de rescate, de recuperación de un instituto clave para este país. Sí, con mucho gusto. Tenés Yo quiero... abiertas las puertas de Nexus, Total. Carlos Alberto, como para que vos... Muchas gracias, Venga. doctor Sánchez, muchas gracias, Roberto. Quiero también aprovechar este espacio privilegiado para agradecer y con toda seguridad vamos a estar las veces que sea necesario para poder compartir también los pasos que estamos dando con el presidente Frete en el instituto y sobre todo con los resultados que se van teniendo a través de las distintas actividades que venimos desarrollando en todos los frentes, como para que todo lo que representa de problemas y de complejidad dentro de la institución se vayan resolviendo y que sobre todo eso se refleje y se note en la calle, ¿verdad? Sí, señor. Porque la gente es la que tiene que establecer el termómetro de no decir precisamente nosotros estamos haciendo esto, sino que la gente se dé cuenta, se va a retirar su medicamento y está el medicamento. Claro. Pide el turno para estar con el especialista de su confianza y está el especialista que le atienda, ¿verdad? Entonces, eso es lo que el presidente está impulsando y a esos objetivos nos queremos dar. Nos congratulamos, doctor, en significar que aquí en este espacio siempre dijimos que se puede, si se quiere, resolver los problemas de la República. Correcto. Y hay personas capaces que a veces son olvidadas. Pero nos place que en estos momentos... Por eso acepté volver a ayudarle al presidente Frete, porque celebré cuando el presidente Santiago Peña le designó al frente de la institución y también por eso es como una suerte de reivindicación también. Si me llamó para apoyarle es porque podía yo aportar mi humilde grano de arena también. De hecho, yo te confieso, me alegré profundamente cuando vi el anuncio de tu incorporación. País merece tiene todo el potencial de salir adelante. Existe, doctor. Tiene un potencial enorme, tiene gente, tiene recursos. Pero tenemos que dar ejemplo desde arriba. Yo creo que tenemos que ser más solidarios entre nosotros mismos, los paraguayos, y que la suma de los esfuerzos individuales necesariamente va a conducir a los resultados. Nos vamos. Tuvieron el privilegio de escuchar a una de las personas que más han venido contribuyendo en los últimos tiempos, Víctor, a mejorar las condiciones de este país. Roberto. Como vos mismo dijiste, una intervención fantástica en la Municipalidad de Intención, su paso fabuloso por el Banco Nacional de Fomento, por la Secretaría Técnica de Planificación y como consejero. Complementando lo que decís. Sí. Cuando estuvo en la oportunidad anterior con nosotros el doctor. Sí. Y salió a la luz. Recibí miles de felicitaciones en reconocimiento a la personalidad del doctor. Sí, es cierto. Eso nos olvidamos de transmitirte. Fue la reacción de la gente fue altamente positiva. Por eso es que queremos que estés con mayor frecuencia con nosotros aquí para llevar buenas noticias a una sociedad muy necesitada de recibir esas buenas noticias. Muchas gracias y a la orden de siempre. Muchas gracias por la invitación y un placer compartir con ustedes este momento. Nos vamos.